Bienvenidos al cierre de temporada. Este es el último episodio de la cuarta temporada de Brainfulness Podcast y quise cerrar esta temporada con el tema de la perfección, porque yo lo he vivido y cada vez lo veo más en mi consulta. Vean, yo admito que era perfeccionista, siempre desde niña he buscado la excelencia, algunas veces de formas poco sanas, pero mi mejor regalo han sido los 40 años. En los 40 yo he empezado a mirar realmente hacia adentro y a darme cuenta que cosas que aparentemente funcionaban estaban un poco cojas, y de eso vamos a hablar hoy. A mí en particular me ha costado físicamente hablando, o sea, me ha generado dolor este rumbo o este cambio de rumbo que he tenido en mi profesión. Vean, yo les cuento que estudié durante años, toda mi vida, para leer la actividad eléctrica del cerebro de pacientes, ojalá en coma, ojalá en la unidad de cuidados intensivos, y digamos que no perfecto, pero ya lo hacía bastante bien y estaba cómoda, me sentía bien en ese trabajo. Y cuando hace 2 años tomé esa decisión abrupta de renunciar a los espacios hospitalarios y venir a enseñar, venir a hablar del bienestar de las neurociencias en cursos, en conferencias, en podcasts. Yo ni sabía que era un podcast. Cuando mi esposo me dijo, vamos a hacer un podcast, y yo, ¿qué es eso? No, es como radio, tranquila, dale. Todo ha sido tan nuevo, tan emocionante, pero me ha costado mucho porque obviamente empezamos desde cero, entonces uno no sabe cómo hablarle a una cámara, cómo decir las cosas. Y equivocarse me ha costado muchísimo. O sea, al principio me grababan en una conferencia y luego yo veía el video y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy diciendo cómo dije esto? Errores de léxico, de semántica, conjugando verbos de maneras horrorosas. Pero ha sido un proceso hermoso. Porque ¿saben qué es lo más teso? Que necesitamos del error. El cerebro humano necesita equivocarse para aprender. Eso que tanto evitamos, ese que el perfil perfeccionista tanto evita, que es equivocarse, es absolutamente necesario. Y muchas veces lo que pensamos que es una caída es el secreto del éxito. Quédense conmigo si quieren saber por qué un 4.9 es mejor que un 5. Esto es Brainfulness Podcast. En este mundo de redes sociales, a veces vemos un empresario impecable, una maternidad de revista, un matrimonio perfecto, y al cerebro eso le huele a mentira, le huele como a engaño. Nuestro cerebro latino diría, de eso tan bueno no dan tanto. Inmediatamente detectamos que no hay errores, que no hay grietas, entonces no conectamos. Miren que de hecho hay un fenómeno conocido como el efecto Pratfall en inglés, que se traduciría como el encanto de la torpeza, pero realmente Pratt es cola y fall es caída, o sea, como caída de cola. Cuando alguien que se ve con muy alto rendimiento, muy experto en un tema, comete un error simple como echarse el café encima, su atractivo aumenta. Inmediatamente los otros seres humanos ven y dicen, uy, cometió un error, me cae bien, me gusta. Y esto es lo que pasa muchas veces en las películas de Hollywood cuando vemos a esa actriz divina, perfecta, que se va a enamorar del protagonista, pero es supremamente torpe y nos enamoran de ella. Se me viene a la mente, como millennial que soy, Sandra Bullock, Jennifer Aniston en Friends, que con su torpeza nos enamoran porque vemos el error y el humano conecta con el error. Entonces sabemos instintivamente que un 5 es falso y que un 4.9 es más real, pero nos estamos presionando en esta sociedad a vivir en una aparente perfección. Y miren que esto no solamente es un tema de redes sociales. Hace poco hay un metaanálisis enorme que publicaron en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido con 41,000 universitarios. Y hubo un seguimiento durante 30 años, desde el 89, desde los años 80, está aumentando esa necesidad de perfeccionismo. O sea, nos estamos ahogando en nuestras propias expectativas. Entonces, somos más exigentes con las personas, somos más exigentes con nosotros mismos. Y lo peor de todo es que no es un fenómeno individual, sino que es algo social. Yo pensaba que yo era la única perfeccionista, pero cuando empecé últimamente a verlo en mi consulta dije, wow, este tema tenemos que hablarlo. Entonces la sociedad nos exige ser perfectos todo el tiempo y el cuerpo lleva la cuenta. O sea, el que lleva la factura acá es el cerebro. Yo veo en mi consulta médica empresarios,
poderosos, gente brillante, intentando todo el tiempo ser más millonaria, más influyente, más creativa, llegando al tope de productividad. Mujeres, por ejemplo, y hay que decirlo, si no todas, yo diría un 95% de las mujeres que yo veo en mi consulta con cirugías plásticas. Y esto no es una crítica, yo tengo una rinoplastia. Ese es un concepto de belleza que tenemos, que siempre queremos más y más. Entonces está el último procedimiento y nos vamos a hacer esto porque nos tenemos que ver perfectas. Pero ¿saben cuál es el común denominador de mis pacientes y de todas las personas que tienen esos rasgos perfeccionistas? El burnout, esa quemada laboral tan impresionante, que corremos y corremos sin parar para llegar a un tope que siempre se mueve, o sea, la meta siempre va más lejos, llegamos y se adelanta y nos agotamos. Entonces hay un agotamiento full, estamos muy cansados, pero ya no hay una realización profesional y nos distanciamos de todo el mundo y nos empezamos como a encarcelar solito. Y el mismo estudio que hizo este grupo de 40,000 replicó y dijo, vamos a estudiar el burnout. De esos 40,000 sacaron a 10,000 y se dieron cuenta de algo que me pareció muy interesante. O sea, el perfeccionista usualmente tiene metas muy altas, o sea, tiene un estándar altísimo y eso está muy bien y eso no es lo que lo enferma. El problema del perfeccionista es la preocupación, que se está ocupando antes de tiempo de todos los desenlaces. Entonces en su mente todo el tiempo está ese problema de si lo voy a hacer bien, voy a ser suficiente, me van a mirar más, me van a criticar, se van a dar cuenta que no estoy lo suficientemente preparado, que yo no era la persona para el cargo, ¿sí? Como todas esas ideas, eso es lo que nos enferma y eso es lo que finalmente nos quema. Hoy sabemos que el 30, 40%, 36% de las personas en el mundo viven un perfeccionismo patológico. Todos podemos tener rasguitos, pero hay perfeccionismos que realmente enferman y pueden llevar al burnout. Hoy te voy a dar 4 preguntas para que pienses con calma en este momento donde vas manejando en tu casa, en un quehacer y escuches y digas, uy, si solo una de estas te resuena, quédate para escucharlo. Y si sientes que hay alguien así, tu pareja, tu amigo, tu vecino, algún familiar, tu hermana, envíale por favor este episodio, envíaselo de una vez. Primera, sientes que un solo error del día, algo que pasó, venía súper bien, llegaste a hacer todo lo que tenías que hacer, estás en tu oficina, todo está fluyendo y hay un error y ese error elimina el 99% de las cosas buenas que venían pasando. Y te castigas muchísimo por ese error. Esa es la primera. Segunda, estás luchando por una meta, estás buscando una promoción, un ascenso, un contrato, estás trabajando muy fuerte en un proyecto, vienes trabajando en ese proyecto y lo logras. Y en lugar de celebrar y parar y decir como, wow, qué bien, lo logramos, equipo, inmediatamente subes el nivel. O sea, sientes como un alivio momentáneo, pero subes el nivel y dices, listo, ahora vamos por esto. O sea, siempre estás como subiendo el escalón. Tercera, crees profundamente que tu familia, que la sociedad, que tus compañeros de trabajo, que las personas que te rodean solamente te valoran si eres impecable, o sea, que te exigen ser completamente tú en ese traje de perfeccionista que te has puesto y que si cometes un error de pronto ya tu esposo no te va a querer tanto. Cuarta, cuando no tienes el tiempo, la posibilidad de hacer algo como quisieras hacerlo, o sea, perfecto, postergas la tarea, procrastinas, porque dices, no por pereza, porque tú jamás eres perezoso, sino que dices, no me va a salir perfecto, no lo voy a hacer lo suficientemente bien, mejor lo dejo para después. Esas son las 4 preguntas como de sondeo. Porque miren que el perfeccionismo, por lo menos en mi vida, muchas veces se disfrazó de trabajo duro, de excelencia, de detallismo, de responsabilidad. Es que la idea es muy responsable y todo lo hace muy bien, pero lo que esconde es una disfunción del sistema de recompensa del cerebro. O sea, el centro del miedo y el centro de mando, que es el prefrontal, están alterados y no funcionan como deberían. Hay 3 escenarios que son los más frecuentes en los que nace el perfeccionismo, que es un mecanismo de defensa, ¿sí? Y los 3 usualmente ocurren en la infancia, pero pueden ocurrir más adelante. El primero, que es el más clásico, es el niño que vive en una familia en donde hay amor, ¿sí? Pero es condicionado. O sea, esa validación, esa atención, ese cariño se condiciona a si te portas bien, a solamente si sacas buenas notas, a solamente si haces silencio, si te comportas como un adulto y no como un niño. Esos niños
saben que van a recibir el amor, que van a recibir el premio, el regalo, el abrazo, esa aceptación, solo sí, sí y solo sí. Y esto me recuerda mucho un compañerito del colegio, cuando yo vivía en Barranca, que lloraba cuando sacaba un 9. En nuestra época se calificaba de 1 a 10 porque en nuestra época se calificaba, ya no hay exámenes, pero sacaba 9 y lloraba y yo lo miraba y yo decía como, ay, qué exagerado, pues le fue súper bien. Y un día me enteré que lloraba porque en su casa le pegaban si no sacaba 10. Yo decía, wow, ¿qué hay en la mente de él? En su mente, y eso es lo que alteró su cerebro, es yo solo valgo no por lo que soy, sino por lo que hago. Solo valgo cuando tengo buenas notas. Si no tengo buenas notas, me van a lastimar, no voy a hacer lo suficiente. Entonces ese es el primer escenario. El segundo, que ese no lo he vivido ni de cerca, es, pero ustedes dirán, uy, es mi familia. Vivir en una familia donde hay una crítica constante, o sea, exigencia desmedida de esos que tal vez eran papás perfeccionistas, en donde ante cualquier falla, mejor dicho, se van a burlar de usted. Le van a decir, es que usted no es que es bruto, es que usted es bobo, ¿cómo se le ocurre no hacer esto? Entonces ese niño que crece en ese ambiente de crítica y de exigencia va a decir, si yo logro ser perfecto, nadie me va a humillar, nadie me va a criticar, nadie me va a lastimar. O sea, ese mecanismo de defensa de nadie me va a poder tocar porque nadie me va a poder señalar y decir, cometiste un error. Y la tercera que se ve mucho, especialmente en América Latina y en el tercer mundo, y es estas familias con dinámicas complejas, impredecibles, ¿cierto? En donde hay inestabilidad real, negligencia, por ejemplo, adicciones, por ejemplo, guerra, por ejemplo, desastres naturales, por ejemplo, situaciones de enfermedad psiquiátrica severa en donde la mamá está deprimida y está tirada en el piso y ni habla, o el papá está borracho y no llega. En esas situaciones en donde el niño no sabe qué viene al otro día y su cerebro no es capaz de predecir lo que va a ocurrir, ahí ese cerebro siente el mundo como una amenaza. O sea, todo lo que está alrededor me asusta. Esto no me da tranquilidad. Yo no tengo un puerto seguro. El mundo es miedoso. Entonces, si yo no controlo, piensa ese niño o esa niña, si yo no controlo todos los factores, voy a seguir en amenaza. O sea, yo tengo que controlarlo absolutamente todo para sentirme segura. Y para controlar todo se vuelven perfeccionistas. Detrás de un adulto perfeccionista hay un niño temeroso que busca esa calma, que busca esa tranquilidad. Hace unos años, en el 2012, Google se obsesionó con saber cuál era la fórmula secreta de un equipo perfecto, de un equipo en ese mundo corporativo digital, y ellos tienen todos los datos y toda la plata del mundo. Entonces lanzaron un proyecto gigante que se llamaba Proyecto Aristóteles, en donde evaluaron a cientos de equipos porque ellos dijeron, vamos a encontrar dónde está la perfección, cuáles son los equipos más productivos, qué es lo que nos habla a nosotros, estos van a ser mejores que estos. Y encontraron una sorpresa muy grande porque ellos pensaban, los directivos, vea, los genios de MIT, los genios de Stanford, estos son los más tesos del mundo, estos son los que van a sacar las ideas más innovadoras. Pero se dieron cuenta que estas superestrellas, que es algo que también vemos mucho en el deporte, fracasaban rotundamente. En cambio, la gente promedio, que igual pues no son cualquiera, son personas con muchas habilidades, pero no tenían ese estándar de superestrella, estas personas promedio lograban resultados increíbles. Y cuando empezaron a ver las variables de cada equipo, se dieron cuenta de algo que ellos llamaron seguridad psicológica, que los grupos más buenos, que los grupos más tesos o que llegaban a lograr estándares cerca de la perfección, pues los estándares más altos, eran aquellos que se permitían entre ellos cometer errores, que eran capaces de decir, uy, por acá no era, la embarré. Aunque ustedes tuvieran una idea absurda, si hacían parte del grupo promedio, vamos a evaluar esto, vamos a explorar esto. Tenían la valentía porque no les importaba equivocarse. Y yo pensaba, wow, no les importaba que los despidieran, que los humillaran, porque había apoyo. Y yo pensaba mucho en mis hijos y yo decía, yo quiero un hogar así, en donde ellos puedan vivir tranquilos de cometer errores, ¿sí? Que no le tengan miedo al error. Entonces, ¿cómo vamos? Lo primero es verificar si tenemos o no rasgos perfeccionistas, porque pues todos no los vamos a tener, pero si tienen a alguien y conocen a alguien, esa persona está sufriendo mucho. Ese perfeccionista que cree que tiene todo bajo control sufre y deja de disfrutar el proceso. Para mí lo más lindo de los 40 años ha sido empezar a disfrutar cada momento de mi vida sin estarme exigiendo tanto, como fluir. Lo segundo es darse cuenta que todo viene de atrás,
que hay un trauma, que cuál fue esa herida que generó este mecanismo de defensa, volver a la infancia y ver cómo fue ese cuidador principal mío, ese ecosistema donde yo viví. Y lo tercero, que para mí es lo más importante, es darse cuenta que el error es necesario, que el error es importante. Y yo siempre les cuento que cambié mucho mi mirada al mundo y mi manera de vivir cuando pasé por la maternidad. Yo tuve 2 hijos con diferencia de 2 años, entonces fueron como 4 o 5 años de embarazo, parto, lactancia. Y eso, aparte de remodelar mi cerebro, como lo he hablado en muchos lugares, de hacer esa poda, me aumentó la empatía, incluso conmigo misma, o sea, como que soy más compasiva. Y yo recuerdo mucho cuando yo estaba con mis bebés chiquitos, que ya están más grandes, que estaban aprendiendo a caminar, y que uno veía a esos gordos, porque cuando están aprendiendo a dar los pasos son unos gordos, uno es un flaco y ellos son unos gordos, y se caían todo el día, pero cuando caían volvían y se levantaban como si nada. O sea, lo intentaban una y otra vez. Entonces yo quiero que se imaginen que ustedes son un niño para que entiendan lo que sucede en el cerebro. Cuando uno es un niño de 12 meses, 11 meses y está aprendiendo a caminar y se cae, en el cerebro de ellos ocurre un cortocircuito que se llama error de predicción de recompensa. Hay una expectativa y hay una realidad. La realidad es me caí, la expectativa era, ay, yo iba a dar este paso. Inmediatamente, cuando eso ocurre, el cerebro se activa y se empieza a liberar acetilcolina y se detecta milimétricamente cuál fue el error. Y se reprograman esas neuronas para volverlo a hacer de una manera mejor. Entonces el cerebro no se aburre, no se angustia, no se culpa, sino que se llena de más ganas y aparte de acetilcolina se libera dopamina para uno engancharse en el proceso. Entonces cuando vean a un bebé de 1 añito dando sus primeros pasos, piensen en ese cerebro y dense cuenta que está liberando dopamina, que están felices, que están disfrutando el proceso. Y hay algo importante. Y es que se libera un proceso de mielinización. La mielina es esa grasa que rodea los axones, que son como cables, y sin la mielina están pelados. Entonces, ese cubrimiento de esos cables ocurre con el aprendizaje y eso pasa con el error. Por eso dicen que uno aprende más de un error que de un logro. El error entonces no es un fracaso, como lo vemos nosotros cuando somos adultos, es el interruptor de crecimiento cerebral. Y miren que hay algo muy lindo y es que la manera en que nos equivocamos, o los errores que cometemos nos hacen únicos porque son los que van a permitir que reprogramemos, como decíamos en otro episodio con el GPS y digamos, uy, por acá no era, uy, por acá no se pudo venir. Y esos giros que hacemos en el camino de nuestro proceso creativo en lo que haga, porque todos creamos, o sea, desde el chef, el cirujano, el futbolista, la bailarina de ballet, uno cuando está cocinando en la casa un sábado, uno está haciendo una creación, siempre estamos creando. Ese proceso creativo, esa aportación, ese aporte que le damos al mundo, depende de nuestros errores. Y acá les quiero contar una historia que me parece muy bella que ocurrió en 1928 en Escocia. Había un científico que se fue de vacaciones y dejó todas sus cajitas de Petri acuñadas en su laboratorio, que era un caos, era un desorden, dicen pues los recuentos históricos. Cuando él vuelve de vacaciones, se da cuenta que una de estas cajitas de Petri que estaba llena de bacterias, a una le había crecido un moho y que alrededor de ese moho había un halo en donde no habían bacterias. O sea, ese moho había matado las bacterias. Para los que les encanta la ciencia, saben que estoy hablando de Alexander Fleming y de la penicilina. Ese moho era la penicilina y este error salvó millones de vidas en el mundo. Entonces, muchas veces esa caída o eso que pensamos que es un error, finalmente es el secreto del éxito o es la solución que estamos buscando a ese problema. Y acá, para mí, cuando estaba estudiando este tema, la cosa se puso buena, porque vivimos en un mundo de redes en donde vemos en tiempo real cómo todas las personas están creando y logrando cosas al tiempo. O sea, antes uno no se daba cuenta de eso, ¿cierto? Yo hoy puedo saber si descubrieron con inteligencia artificial cómo se produce una proteína en tiempo real para usarla como antibiótico en niños con una infección bacteriana en Inglaterra, ¿sí? Hoy podemos saber eso en tiempo real. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque el perfeccionista, como dije ahorita, tiene el sistema de recompensa de su cerebro alterado.
y como él lo tiene alterado, no sabe si le está yendo bien o le está yendo mal. Entonces él usa como termómetro a las otras personas. Por eso tiene que estar mirando todo el tiempo al otro y viendo qué hizo el otro, para compararse con él y saber si está triunfando o está fracasando. Estoy hablando de la comparación, que la vemos tanto ahora en este mundo digital. Y solo existen, señores, dos maneras de compararse. Una ascendente y una descendente. Y ninguna de las dos es buena. Empecemos con la ascendente. La ascendente es cuando yo me comparo con alguien que tiene más recursos que yo. Hablemos de cualquier tema. Estoy hablando de recursos cognitivos, económicos. Alguien con recursos mayores a los míos. Cuando yo miro hacia arriba y me comparo y me doy cuenta que yo estoy abajo y que esa persona está arriba, hay una emoción que se desencadena, una emoción social dolorosa que se llama la envidia. Me incomoda el éxito del otro, me duele que al otro le vaya bien. Y la otra comparación es la descendente, es decir, me comparo yo con alguien que tiene menos recursos. Y normalmente cuando yo veo que yo estoy por encima de alguien, en teoría, ¡ay! Eso se siente tan bien, eso genera dopamina, esto es una cosa muy carnal, esto produce un placer, yo estoy por encima. Y ojo, si esa persona y yo perdemos, pero esa persona pierde más, eso también me genera placer. Y eso lo hemos vivido todos, por ejemplo, cuando vemos, no sé, un partido de fútbol. Y hay un fenómeno afectivo que aprendí leyendo sobre la neurociencia de la envidia, que es el Schadenfreude, que es un término alemán que significa alegría por la desgracia ajena. O sea, cuando al otro le va mal, yo me alegro. Entonces, envidia es me duele el éxito del otro y el Schadenfreude es me alegra el fracaso del otro. ¿Qué pasa en el perfeccionista? Todos nos comparamos, pero el perfeccionista que depende de la comparación para sentirse bien, mueve su estima, su valor en el valor del otro y ahí todo está mal. Entonces, si alguien fracasa, yo me voy a sentir bien y de eso va a depender que yo me sienta bien. Y si a alguien le va bien, yo voy a sufrir y ahí todo está mal porque mi estima no puede pertenecer a otras personas. Y miren que en el mundo corporativo esto se explica con una teoría que se llama la teoría del cangrejo, the crab mentality. Y es que es un experimento, usted coja un balde en donde solo hay un cangrejo y ese cangrejo solito sale al borde y se escapa. Fin de la historia. Pero si yo pongo varios cangrejos en el balde, cuando hay uno que está intentando salirse y ya llegó al bordito y está que se sale, los otros lo jalan y lo tiran para abajo. O sea, preferimos hundirnos todos antes de soportar o tolerar el éxito del otro. Y esto se ve mucho en el mundo corporativo. Las empresas gastan a veces más energía y más recursos celebrando el fracaso de otra empresa que innovando en sus propios productos. Y esto es una trampa dopaminérgica destructiva. Y para ser 100% sinceros, a veces la comparación es inevitable. Uno que tiene hijos, uno los vive comparando. O sea, yo trato y hago el esfuerzo mental como, no, los voy a comparar, pero uno se compara, ¿no? El problema es qué hacemos con esa comparación. O sea, siempre va a haber una sensación cuando miras para arriba como de una maluquera y cuando miras para abajo como, uy, ¿qué es esto tan bueno? Pero si tú todo el tiempo estás mirando para arriba, tú tomas la decisión, y esto lo ha demostrado la ciencia en resonancia magnética funcional y ve cómo se activan las áreas del cíngulo y la ínsula, de si tú ves a alguien superior a ti en algún camino y eso te inspira y eso te ayuda a mejorar, o si cuando tú ves a alguien que va por arriba, lo que sientes es envidia y hay ira y hay malestar y se libera cortisol y empeora ese sistema o ese mecanismo de defensa y te aferras más a que más perfeccionista tienes que ser porque tienes que llegar allá. Si al escuchar esto te das cuenta que últimamente estás con una sensación de malestar y estás mirando hacia abajo para sentirte un poquito mejor, o sea, estás buscando la dopamina en esa comparación descendente, cuidado, porque este es un signo de que tu serotonina basal, que la serotonina de tu cuerpo, que finalmente es la que nos debe interesar, está bajita, que ese triptófano está bajito. Y acá les recomiendo mucho que vayan a la primera temporada de este Brainfulness Podcast, porque allí tenemos muchos episodios en donde hablamos del ánimo, de la serotonina, hay uno sobre la depresión y no necesariamente estamos deprimidos, o sea, a veces, y la vida es así, la vida es una ruleta, vamos para arriba y para abajo con muchos neurotransmisores, es muy difícil ser estable, en el caso de las mujeres las hormonas nos empujan hacia abajo y hacia arriba,
mes a mes. Entonces, a veces estamos en momentos en donde la serotonina se nos baja y empezamos a compararnos más y las redes sociales hacen mucho daño. Ayer apenas estaba en una reunión del colegio de mis hijos y una de las mamás me dijo, cerré Instagram, llevo un mes y me siento mejor. Me estaba haciendo daño. Y yo dije, wow, qué rico tener la valentía primero de reconocerlo, porque es que a veces no somos ni siquiera capaces de eso y uno decir, uy, esta comparación no, me está generando un malestar. Y segundo, tomar decisiones y poder hacer ese detox que tanto recomiendo. Para terminar, los quiero invitar a algo muy lindo que aprendí este año, que es valorar el proceso. Tenemos los ojos puestos en otros y cuando no es en otros, en el futuro, porque es que ya logramos esto y vamos a lograr lo que sigue, que se nos olvida mirarnos, ¿sí? Se nos olvida ver nuestro recorrido, ver nuestro camino, mirar para atrás y decir como, güey, qué lindo lo que hemos hecho este año, qué lindo lo que hemos logrado. Y miren que yo aprendí esto este año leyendo un día la Biblia, en donde entendí que Dios no hizo el mundo en una ráfaga de productividad sin pausa, que Él creaba, pausaba, valoraba, que Él creaba. Miren que dice, y vio Dios que era bueno. Y en el hebreo vio viene de Ra'a, y Ra'a no es solo ver visualmente con los ojos, sino estar atento, inspeccionar, valorar. O sea, él veía lo que creaba y decía, y bueno viene de top. Y top no es como es bueno, es perfecto, tiene un puntaje, sino que era hermoso, que era agradable, que funcionaba para el propósito, ¿sí? Entonces hoy las invito y los invito a que miren atrás y digan, wow, esta empresa que tengo de helados, Maracumora y todas estas cosas tan espectaculares que están sacando ahora, es buena. Ir y mirar, ir y valorar. Ay, este emprendimiento que saqué con mis hijos, este proceso que estoy haciendo. Me gradué de bachillerato. En estos días una paciente que tenía una enfermedad neurológica bastante compleja, se graduó con honores, poder parar y decir, lo logré, qué rico. Terminé este proyecto, qué bueno, se acabó la maestría, qué chévere, pero poder mirar atrás. Y miren que esto requiere una pausa que no solamente es pensar, sino ojalá escribir. Cojan un papel y un lápiz y a mano, que no sea digital, escriban qué sintieron, cómo se sienten ahora, agradecer por ese proceso, mirar atrás y decir, yo entendí que si Dios modelaba esa pausa y esa valoración es porque es importante que nosotros lo hagamos. Y esto para el cerebro sin duda tiene un respaldo biológico, y es que cuando yo hago la pausa, reconozco como que me autofelicito y digo bien, el cortisol baja, la corteza prefrontal se fortalece, hay neurotransmisores de bienestar del día a día, no los del futuro, no la dopamina, sino esa anandamida que me hace sentir tan bien, esa serotonina, que me ayuda a no estarme comparando, enfocarnos en el proceso de cada uno, enfocarnos en el camino. Y miren qué lindo ha sido este proceso para nosotros, porque hoy podemos precisamente en esta cuarta temporada mirar hacia atrás y decir, wow. En estos días a consulta, una paciente que quiero mucho me dijo, doctora Lady, vi uno de sus últimos episodios, hace mucho no lo veía y has mejorado mucho, dime cuál fue el curso que hiciste, yo quiero hacerlo porque yo tengo un proceso de ventas, entonces yo quiero empezar a comunicar mejor las ideas para vender. Y a mí me daba risa porque no hay ningún curso. Ojo, no estoy diciendo que uno no pueda hacer un curso, por supuesto, pero el camino de nosotros fue muy orgánico y cuando hoy miro atrás y digo, somos dos médicos que no sabíamos nada de un podcast y hemos crecido con ustedes en comunidad orgánicamente con el deseo sincero de enseñar, de darle las herramientas biológicas que no nos han dado, que usualmente los médicos no dan, y poder decir hoy somos 10,000 en esta comunidad, cada vez hay más comentarios, más seguidores y los comentarios cada vez tienen más nivel y nos ponen a estudiar y a trabajar cuando nos dicen, pero en este momento dijiste esto, pero entonces la serotonina, y yo soy como, wow, esto me encanta. Porque ya no es solo gracias, sino que hay una interacción, es una comunidad que ha madurado y eso nos llena el corazón. Por favor, queremos que nos pidan temas, ya estamos organizando la 5ª temporada, por favor escríbanos, si no nos siguen en redes sociales, estamos, acá les vamos a dejar todos los links, en Spotify, en YouTube, en Instagram, acompáñennos, comparta el contenido con esa persona que ustedes creen que lo puede necesitar. Mi clamor siempre ha sido el episodio apropiado para la persona apropiada en el momento apropiado. Nos vemos en la próxima temporada. Esto es
Brainfulness Podcast.